Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. Samuel Rivas no era especial. O al menos eso pensaba. Un técnico en satélites, con un sueldo mediocre y un departamento compartido en una estación orbital secundaria, cuya mayor emoción en los últimos meses había sido encontrar café auténtico en una nave carguera de contrabando. Sus noches se resumían en arreglar paneles solares, escuchar música antigua de la Tierra y mirar concursos interestelares que mezclaban absurdo, sadismo y fama. Por eso, cuando le llegó la invitación para participar en Desafío Cósmico, edición honoraria, pensó que era un error. El mensaje holográfico tenía bordes dorados, sellos digitales del Alto Consejo del Entretejido Galáctico y un traductor automático que tartamudeaba al mencionar su nombre. Casi lo ignoró. Casi. Pero algo en el tono burlón del mensaje final, solo un idiota rechazaría el honor de ser visto por los mundos, le picó la curiosidad. El viaje fue gratuito. Lo subieron a una lanzadera de lujo, lo vistieron con un traje ceremonial lleno de sensores y parches luminosos, y lo soltaron en una plataforma flotante frente a miles de espectadores alienígenas que lo observaban desde todas las esquinas del sistema. Cámaras flotaban a su alrededor como moscas hambrientas de drama. Un androide con toga púrpura descendió en una cápsula transparente y lo saludó con una reverencia exagerada. Bienvenido, terrícola Samuel Rivas. ¿Estás listo para el juego del milenio? Samuel sonrió nervioso y asintió, sin tener la más mínima idea de en qué consistía. El primer desafío fue trivial, identificar una serie de objetos alienígenas por su uso. Samuel falló casi todos, excepto uno, por pura suerte. Al parecer, una esfera gelatinosa que pensaba que era un juguete sexual resultó ser un reactor de emergencia. El público estalló en carcajadas. El segundo desafío consistía en caminar sobre una superficie líquida con gravedad variable mientras respondía preguntas filosóficas planteadas por entidades cuatridimensionales. Samuel contestó con chistes. Al parecer, era exactamente lo que esperaban. El tercer desafío fue más extraño, debía elegir entre 3 cofres flotantes. Uno contenía sabiduría eterna, otro muerte instantánea, y el tercero, algo más. ¿Puedo abrir los 3? Preguntó. El público rió. El androide pareció quedarse sin protocolo. Eligió el del centro. Una explosión de luz, un coro de voces, y luego, silencio. Una cortina de humo púrpura se levantó. 3 figuras salieron caminando desde la niebla, sus pasos eran lentos, seguros, y cada una irradiaba un tipo distinto de presencia. La primera, alta como una diosa, tenía la piel de un plateado apagado que reflejaba la luz con elegancia. Su cabello era como ondas de metal fundido. Sus ojos eran gemas afiladas, y sus labios apenas se movían. Observaba a Samuel con frialdad, como si ya supiera todo de él y nada le impresionara. La segunda era más esbelta, sus movimientos suaves, casi flotantes. Tenía tatuajes vivos en la piel que se deslizaban lentamente con cada respiración. Cuando lo miró, lo hizo con la intensidad de quien evalúa un experimento interesante. No sonrió, pero sus ojos parecían danzar. La tercera era peligrosa. Sus curvas marcaban autoridad, sus pasos eran firmes, y sus pupilas se dilataban al mirarlo, como si hubiera encontrado algo que llevaba mucho buscando. Llevaba una capa rota sobre un uniforme de batalla y tenía una cicatriz brillante en la mandíbula. Era bella de una forma salvaje y sin disculpas. El androide estiró sus brazos hacia ellas. Con ustedes, las herederas de Neraz. Y ahora, el momento esperado. Por cláusula del contrato de unión del juego del milenio, el humano Samuel Rivas, al haber completado las 3 pruebas, queda oficialmente enlazado a las 3 herederas por alianza imperial, unión genética y traspaso simbólico de poder. Samuel alzó la mano. Perdón, ¿qué? La multitud estalló en vítores. Una lluvia de pétalos fluorescentes cayó del cielo. Las 3 mujeres se acercaron lentamente, rodeándolo en silencio. La que parecía más joven, la de la capa rota, se detuvo frente a él, inclinó ligeramente la cabeza, y susurró con una voz que no se parecía a ninguna que hubiera oído antes. Espero que sepas luchar, esposo. Samuel tragó saliva, inmóvil. El presentador se retiró volando, gritando algo sobre la audiencia más alta de la historia. Las luces se apagaron. Y de pronto, Samuel ya no estaba en un show. Estaba en medio de un pacto antiguo, sellado ante billones de testigos, sin saber todavía que su próxima decisión podría provocar una guerra estelar, o algo mucho más íntimo. Si te ha gustado la historia, me ayudaría mucho que lo apreciaras. Samuel despertó en una cámara circular,
sin puertas visibles. La cama flotaba apenas por encima del suelo, hecha de una sustancia que cambiaba de textura con cada movimiento. A su alrededor, runas alienígenas giraban sobre sí mismas, como si lo evaluaran en silencio. No estaba esposado, pero tampoco libre. Un vapor suave perfumaba el ambiente con un aroma entre miel y ozono. Intentó levantarse, pero un zumbido sutil le recorrió la espalda, como una advertencia hecha de electricidad. Entonces lo comprendió, el cuarto no era una habitación. Era una célula ceremonial. Y él era la pieza central del ritual. Una compuerta se abrió sin previo aviso, revelando un corredor silencioso. A los pocos pasos, lo esperaba una criatura vestida de seda metálica. No hablaba. Solo lo guiaba. Por túneles que vibraban. Por pasillos que susurraban su nombre sin boca ni voz. Hasta llegar a ellas. Las tres estaban sentadas en una plataforma que flotaba por encima de un estanque de aguas negras. A su alrededor, columnas de luz giraban lentamente, como si protegieran algo sagrado. ¡Oh, peligroso! Selira fue la primera en hablar. Eres más pequeño de lo que imaginé. Samuel abrió la boca, pero no supo qué decir. Tayla rió desde su asiento, relajada, las piernas colgando del borde como si estuviera en una fuente pública y no frente a su nuevo esposo humano. No necesita ser grande para ser útil, respondió ella, jugando con un colgante en forma de colmillo. Naera lo observaba en silencio, con los ojos entrecerrados. Había una serenidad inquietante en su rostro, como si su mente viajara a otro plano y aún así estuviera presente. No has hecho preguntas, dijo con voz baja. No sé qué preguntaría. Apenas entiendo lo que está pasando. Y aún así estás aquí. Curioso. Selira se puso de pie. Llevaba un vestido que brillaba con líneas vivas, como si energía pura latiera bajo la tela. Caminó hacia él con paso firme. Lo examinó desde todos los ángulos. No huele a miedo, comentó. Tayla se bajó de la plataforma y se acercó también. Estaba descalza, y cada paso suyo dejaba una pequeña estela de vapor sobre el suelo. Samuel no podía dejar de mirar sus piernas. Ni la forma en que lo rodeaba como una loba midiendo a su presa. Tampoco huele a arrogancia. Eso es peor. Significa que todavía no te das cuenta de en lo que estás metido. Naera descendió última. Sus pies no tocaban el suelo. Flotaba. Samuel sintió que su temperatura corporal bajaba varios grados en cuanto ella lo rodeó. Era como si caminara junto al reflejo de una luna viva. Las leyes son claras, dijo Naera. El pacto se selló con testigos. Las cláusulas son antiguas. No se pueden romper. Tú eres nuestro vínculo, humano. Nuestro canal de poder. Nuestro símbolo ante el Consejo de Mundos. Selira lo interrumpió. Pero no esperes amor. Ni compasión, agregó Tayla, apoyando una mano sobre su pecho. Samuel respiró hondo. No pedí esto. Selira lo sujetó por el mentón con una fuerza que no esperaba. Y aún así, lo tienes. Naera le tocó la frente con 2 dedos. Samuel sintió una ola de imágenes, guerras, fugas, traiciones, coronas quebradas, hermanas llorando juntas, y luego, él. Su rostro, rodeado por luz, delante de 1.000.000 de mundos. Tayla se apoyó en su espalda, pegando sus senos desnudos a él sin ningún pudor. La parte física del pacto debe cumplirse esta semana. El consejo lo espera. Quieren ver resultados. Quieren pruebas. Samuel tragó saliva. ¿Qué tipo de pruebas? Selira dio un paso atrás. Tayla le mordió suavemente el cuello antes de separarse. Naera se alejó sin expresión, aunque una pequeña curva en sus labios traicionaba cierta satisfacción. Pruebas de que la unión no es solo política, dijo Selira, sino real. Y carnal, completó Tayla, lamiéndose los labios. Samuel quedó solo en el salón. La puerta detrás de él se cerró. En su nuca, aún ardía la marca de Tayla. Y en su mente, las imágenes de Naera seguían flotando, como pétalos eternos que no sabían cómo caer. Sabía que el juego acababa de comenzar. Y que el deseo era solo el primer nivel. El salón imperial parecía diseñado por una mente que adoraba la exageración. Columnas flotantes de cristal líquido serpenteaban por el aire, iluminadas por un resplandor violeta que no provenía de ninguna fuente visible. Las paredes estaban vivas, susurros de metales conscientes viajaban a través de los paneles como si contaran historias que nadie más debía oír. Y, en el centro, una mesa de obsidiana traslúcida flotaba sobre un campo gravitacional suspendido.
Samuel estaba sentado en el lugar de honor, vestido con una túnica ceremonial que no terminaba de cerrar por la cintura. Se sentía ridículo, incómodo y observado. Frente a él, sus 3 esposas comían en completo silencio. Selira, como siempre, mantenía la espalda recta, los ojos clavados en él como si pudiera ver a través de sus huesos. No había tocado su comida. Solo bebía un líquido brillante de una copa torcida, como si cada sorbo fuera una prueba de autocontrol. Naera picoteaba pedacitos de carne transparente con gracia, pero sin real interés. Se entretenía observando los cubiertos cambiar de forma entre sus dedos, de cuchara a lanza a aguja, mientras lanzaba miradas fugaces a Samuel. Tayla era diferente. Había desplazado su asiento hasta quedar muy cerca de él, tanto que podía sentir el calor de su piel alienígena en el brazo. Lo miraba sin vergüenza, como si esperara algo, como si lo desafiara a actuar. Samuel rompió el silencio. ¿Alguien quiere saber sobre la tierra? Tengo buenos chistes sobre animales. Naera parpadeó. Selira frunció el ceño. Tayla sonrió por primera vez, y esa simple curva de sus labios hizo que Samuel olvidara temporalmente cómo se respiraba. ¿Qué es un chiste? Preguntó Tayla, con voz ronca. Es cuando dices algo absurdo para provocar risa, respondió él, inseguro. ¿Risa? Repitió ella, ladeando la cabeza. Samuel pensó rápido. Un hombre entra a un bar y dice ay, porque el bar era de hierro. Silencio. Luego Naera se rió. Un sonido inesperado, musical, que terminó por convertirse en carcajadas suaves. Samuel la miró sorprendido. Ella se limpió una lágrima de la comisura del ojo. No entiendo nada de lo que dijiste, confesó, pero tu voz cambió al final. Eso fue gracioso. Tayla inclinó la cabeza sobre su hombro, pegando su mejilla a la suya. Quiero escuchar más, susurró. Selira se levantó de pronto, con movimientos tensos. Dio la vuelta a la mesa y se acercó a Samuel. Él no supo si debía ponerse de pie o correr. No los entiendes, humano. No comprendes lo que has activado. Samuel iba a responder, pero en ese momento una explosión sacudió el palacio. Las paredes emitieron un zumbido metálico y todas las luces cambiaron a un rojo oscuro. Un dron heráldico descendió desde el techo, su armadura manchada de sangre fresca. Mensaje de prioridad 1, anunció con una voz aguda que no parecía orgánica. El linaje de Sarkul ha emitido una declaración de ruptura. No reconocen la legitimidad del pacto de unión. Exigen la disolución inmediata, o declararán guerra. Selira no se movió. Tayla se apartó de Samuel y se puso de pie, con la mano sobre el mango de su arma. Naera dejó caer su cubierto. El silencio era ahora mucho más pesado. Samuel intentó comprender. ¿Qué demonios significa eso? Selira se volvió hacia él, con el ceño fruncido. Significa que acaban de poner precio a tu cabeza, terrícola. Y nosotros vamos a tener que decidir si vale la pena protegerla. Tayla lo miró con una chispa salvaje en los ojos. Yo no tengo dudas. Lo quiero vivo. Naera asintió, levantándose despacio. Será interesante ver qué haces con una amenaza real frente a ti. Samuel sintió un escalofrío. Esto sigue siendo parte del show, ¿no? Ninguna respondió. Un nuevo temblor recorrió el salón. En el cielo sobre el palacio, las estrellas comenzaron a desaparecer una por una. No era una ilusión. Eran naves. La cena había terminado. El sol binario de Neraz apenas asomaba sobre los riscos púrpuras cuando Samuel fue arrancado de su lecho por un estruendo metálico. No tuvo tiempo de protestar. Tayla lo arrastró del brazo, aún descalzo, fuera de su cámara, cruzando pasillos donde centinelas reptantes los observaban en silencio. No hubo desayuno. No hubo saludo. No hubo explicación. Te vamos a preparar, dijo ella sin mirar atrás. No por ti, por lo que provocaste. Lo llevó a una cúpula de entrenamiento oculta en los cimientos del palacio. Allí, Selira ya lo esperaba. Llevaba un traje de combate ceñido, sin una pizca de adorno. En su mano, una vara de energía chispeaba con peligro. Naera se encontraba sobre una plataforma elevada, manipulando una consola flotante cuyos símbolos cambiaban sin patrón alguno. Vamos a forjar algo útil de ti, dijo Selira mientras caminaba hacia él. Y si no sobrevives, mejor que mueras aquí dentro, no en nuestras manos. Samuel no dijo nada. Observó la expresión de cada una. No había odio en sus rostros. Había algo peor, expectativa. El primer impacto lo lanzó contra una pared.
Una descarga leve, pero suficiente para dejarlo sin aire. Selira no esperó que se levantara. Lo embistió de nuevo, lo retorció en el aire y lo arrojó al suelo. ¿Sabes por qué no te matamos anoche? Le escupió con desprecio, porque una antigua ley, estúpida y ceremonial, dice que si 3 líneas reales aceptan una unión, su pareja debe ser protegida a toda costa. Incluso si es un insecto. Samuel se levantó, tambaleante. Sus costillas ardían. Su orgullo más aún. No respondió. Solo alzó los puños. Otra vez, dijo. Naera interrumpió la escena desde arriba. Es suficiente. El protocolo indica que debe alternar los métodos. Toca mi parte ahora. Una luz envolvió a Samuel. Todo se volvió silencio. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en la sala de entrenamiento. Flotaba en una cámara mental. Naera estaba frente a él, con un vestido blanco que ondulaba aunque no hubiese viento. Tu mente está sucia, terrícola, dijo ella acercándose. Ruido, miedo, deseo. No sirve para la batalla. Vamos a limpiarla. Lo tocó en la frente y una oleada de recuerdos lo invadió. Su infancia en la tierra. Su primer beso. La muerte de su madre. La soledad. El peso de ser ordinario. Naera lo rodeó, tocando sus sienes. Pero hay algo más. Un fuego torpe, oculto. Lucha, Samuel. Tómalo. Usa lo que duele. Samuel gritó. No con la boca, sino con todo su ser. Cuando volvió en sí, estaba de nuevo en la cúpula. Jadeaba. Temblaba. Y tenía los ojos brillando con una luz tenue que no le pertenecía antes. Tayla se le acercó. No lo arrastró. No le gritó. Solo le ofreció una mano. Ahora vienes conmigo. Lo condujo a una zona inferior del palacio. Más oscura, más silenciosa. Aquí no había entrenamiento físico ni mental. Había respiración. Sensaciones. Cuerpos. Tayla se quitó la armadura pieza por pieza sin dejar de mirarlo. Yo no creo en la mente. No creo en el honor. Creo en instinto. Si quieres sobrevivir, tu cuerpo tiene que despertar. Samuel dudó. Ella no lo esperó. Lo empujó suavemente contra la pared cubierta de telas biológicas y deslizó los dedos por su cuello. No pienses. No hables. Siente. Lo besó con una fuerza salvaje, como si cada roce fuera un pacto nuevo. Su lengua ardía. Su aliento era fuego líquido. Cada caricia era entrenamiento. Cada mordida, una lección. Samuel respondió. Al principio torpe. Luego entregado. Ella no lo estaba castigando. Lo estaba calibrando. Horas después, cuando sus cuerpos se separaron, Tayla no dijo nada. Lo miró, satisfecha, y se alejó. Samuel quedó solo, sudando, desnudo y temblando. Pero no de miedo. Por primera vez desde que llegó a ese maldito juego, sentía algo más profundo que el caos. Sentía propósito. Cuando regresó a sus aposentos, encontró un mensaje proyectado sobre su lecho. El linaje de Sarkul había rodeado el sistema. La guerra era inminente. Y Samuel Rivas, técnico de satélites, esposo de 3 herederas, ya no era solo un peón. Era la pieza que nadie vio venir. El cielo de Neraz ardía. No era una metáfora. Desde la gran terraza del bastión imperial, Samuel observaba cómo las estrellas desaparecían, tragadas por las naves enemigas que se desplegaban como enjambres mecánicos. Cada punto rojo en el firmamento era una advertencia. Ellos venían a borrar su existencia. No por quién era, sino por lo que representaba. El pacto. La unión. La ofensa. Tayla le ajustó el brazalete de combate con una concentración casi cariñosa. Él le sostuvo la muñeca unos segundos más de lo necesario. Ella no lo apartó. Selira descendió desde el nivel superior, con una capa de escamas negras flotando tras ella como si fuera humo sólido. En su mirada ya no había juicio. Había decisión. Determinación pura. Naera, vestida con placas de energía viva que palpitaban al ritmo de su corazón, activaba los protocolos defensivos del palacio sin despegarse del hombro de Samuel. Murmuraba comandos, pero también pensamientos. Pensamientos dirigidos solo a él. Estás a punto de enfrentarte a lo imposible, pero lo imposible cambia cuando uno lo enfrenta de frente. No había tiempo para miedo. Cuando el primer rayo rompió la atmósfera y se estrelló contra las defensas, el suelo tembló bajo sus pies. Las columnas se quebraron en espiral. Torres flotantes comenzaron a inclinarse como árboles podridos.
Las alarmas orgánicas del palacio emitieron un grito agudo que dolía en el pecho más que en los oídos. Samuel corrió con las tres, sin detenerse. Atravesaron corredores que se reformaban tras ellos. Guerreros reptiloides activaban sus exoesqueletos. Bestias de guerra despertaban de criogenia profunda. El trono estaba ahora vacío. El combate había comenzado. El escuadrón de vanguardia de Sarkul atravesó los portales dimensionales como un río oscuro. Eran altos, armados con lanzas que vibraban con odio antiguo. Sus ojos estaban cubiertos. No necesitaban ver. Solo destruir. Samuel no sabía cómo estaba corriendo en medio de una línea de fuego. Solo sabía que el campo de batalla no lo rechazaba. Sus piernas ya no eran torpes. Sus reflejos respondían con rabia aprendida. Cuando uno de los invasores lanzó una lanza giratoria hacia Naera, Samuel se interpuso. El proyectil le rozó el brazo, abrió su carne, y dejó una línea ardiente. No se detuvo. Gritó su nombre. La llamó sin palabras. Naera giró, lo tomó por la nuca y lo besó. No había espacio para promesas. Solo energía pura que lo traspasó de mente a mente. Ahora sabía cómo redirigir la lanza. Con su otra mano, la devolvió girando, como si fuera parte de su propio cuerpo. El enemigo cayó, atravesado. Selira lo vio todo. Y por primera vez, sonrió. Cuando las tropas de élite descendieron sobre la sala del consejo, fue ella quien guió a Samuel. Le entregó un filo ancestral, no un arma común, sino una hoja que respondía a la intención más que al músculo. No pienses, le dijo. Actúa. Samuel lo hizo. Cortó. Giró. Sangró. Sintió. Por cada paso que retrocedían, avanzaban dos. Por cada enemigo que caía, sus movimientos se volvían más precisos. La batalla no era solo fuerza. Era vínculo. Era instinto. Tayla lo cubrió cuando un muro estalló y una criatura de acero se lanzó contra ellos. Saltó sobre su espalda, le enterró una cuchilla en la nuca y lo usó de escudo. Samuel la sostuvo cuando sus piernas flaquearon. Ella lo miró desde el suelo, jadeando, con el rostro manchado de sangre violeta. «Eres mío», murmuró. «Lo soy». Naera descendió desde las alturas, envuelta en una esfera de fuego mental. Quemaba lo que tocaba, deshacía los pensamientos de los soldados enemigos, los desarmaba desde dentro. Samuel sintió su grito psíquico cruzarle el cráneo como una ola. La batalla continuó durante horas que parecieron siglos. Cuando la última torre enemiga se desplomó, Samuel estaba de rodillas en la plaza principal. La sangre le corría por la ceja. Su brazo herido colgaba, entumecido. Pero estaba vivo. Y no estaba solo. Selira se arrodilló junto a él y le ofreció su espada. Naera le sostuvo la mano y le susurró sin palabras, solo emoción pura, como si su alma cantara. Tayla, sin decir nada, se acurrucó en su costado, cerrando los ojos como si por fin pudiera descansar. El cielo volvió a mostrar las estrellas. Pero Samuel ya no era el humano que miraba concursos en la estación orbital. Ahora era un hombre con peso. El símbolo viviente de un pacto imposible. Y lo peor, o lo mejor, era que la guerra apenas había comenzado. El silencio tras la guerra era distinto al silencio común. No era ausencia de sonido, sino una calma suspendida, densa, que se pegaba a la piel como un susurro tibio. Samuel estaba de pie sobre las ruinas de la terraza imperial, observando cómo las torres renacían gracias a la tecnología viviente de Neraz. Los muros se regeneraban. Las estatuas rotas se reconfiguraban. Incluso el aire parecía nuevo. El mundo no solo sobrevivía. Se transformaba. Él también. Llevaba una capa blanca con bordes dorados, regalo de Selira. El metal líquido que envolvía sus muñecas había sido imbuido por Naera con un fragmento de su mente, para alertarlo cuando sus pensamientos se desbordaran. Y en el pecho, marcado sobre la piel, un símbolo dibujado por Tayla, con la punta de sus uñas durante la noche anterior. Una promesa que no necesitaba palabras. El Consejo Galáctico había enviado un nuevo emisario, esta vez sin sarcasmo ni arrogancia. La guerra con Sarkul terminó en cuanto se revelaron los registros del combate. Las imágenes de Samuel defendiéndose junto a sus esposas, sin retirarse, sin suplicar, cruzaron todos los nodos de comunicación conocidos. Incluso en los rincones más aislados del espacio, su nombre empezó a decirse con respeto. Pero lo que importaba no era la fama. No el trono. No las riquezas que ahora se acumulaban bajo su mando. Eran ellas. Tayla apareció primero, como siempre. Directa,
Ruda, transparente. Se sentó sobre su regazo sin pedir permiso, besándole la mandíbula con suavidad, como si necesitara confirmar que todavía estaba allí. Llevaba el cabello suelto, más largo, más salvaje. Sus ojos eran puro deseo. Su piel olía a fuego y savia. Podríamos haber muerto, le dijo sin rodeos. Pero no lo hicimos, respondió él, tomándole el rostro entre las manos. ¿Eso te excita?, murmuró ella, rozando su oído con los labios. Mucho. Se besaron sin prisa. No como dos que acaban de sobrevivir a una guerra, sino como dos que recién comienzan a vivir. Naera descendió flotando, envuelta en una túnica de luz tenue que parecía derretirse al tacto. Traía consigo una esfera que proyectaba imágenes. Momentos congelados. Samuel cortando el aire con una lanza. Tayla sonriendo cubierta de sangre. Selira desarmando a un general con una sola mirada. Ellos tres juntos en una cama, dormidos, enredados, después del combate. Quiero recordarlo todo, dijo ella, extendiendo la esfera hacia él. Yo solo quiero no perder esto, respondió Samuel. Naera se inclinó y lo besó, esta vez sin barreras mentales. Solo labios, lengua y piel. Su beso era suave, pero cargado de electricidad. Una forma de amor distinta. Silenciosa. Absoluta. Selira llegó por último. No como emperatriz, sino como mujer. Sin armadura. Sin capa. Vestía de negro, con el cabello recogido en una trenza sencilla. Su rostro, siempre tenso, ahora descansaba en una expresión serena. Cuando lo vio rodeado por sus hermanas, no frunció el ceño. No cruzó los brazos. Solo lo miró, y caminó hacia él. Se arrodilló ante Samuel. Algo que jamás habría hecho semanas atrás. Te resistí porque temía lo que eras. Lo que me haría sentir. No quería amar a un extraño, a un invasor. Pero, ahora, Samuel la detuvo, arrodillándose también. La tomó del rostro con ambas manos. No soy invasor. Soy parte de ustedes. Tú eres parte de mí, Selira. No me importa si te cuesta decirlo. Lo sé. Ella cerró los ojos. Cuando los abrió, había lágrimas contenidas. Me importas, dijo. Y esa confesión valía más que cualquier poema. Esa noche, los cuatro se retiraron a la nueva Cámara Imperial, una sala construida sin tronos, sin jerarquías, sin muros rígidos. Solo espacios vivos, suaves, pensados para compartir, para tocarse, para dormir juntos. Para amar. Se desnudaron sin prisa. Sin rituales. Se tocaron como si redescubrieran cada centímetro de piel. Tayla marcaba el ritmo, intensa, posesiva. Naera llenaba los silencios con susurros y caricias etéreas. Selira se entregó sin reservas por primera vez, temblando de deseo y vulnerabilidad. Y Samuel. Samuel se convirtió en más que humano en ese momento. Fue amante, fue igual, fue guía y fue guiado. Horas más tarde, aún entrelazados, Samuel susurró una pregunta que le había quemado desde que todo comenzó. ¿Creen que esto durará? Selira lo abrazó por la cintura. Naera entrelazó sus piernas con las suyas. Tayla le besó el pecho y murmuró. Si el universo tiene alguna lógica, no. Pero por eso, vamos a hacer que dure igual. Vamos a desafiarlo. Samuel sonrió. Allí, rodeado de reinas que alguna vez juraron no amar, él encontró su reino. No en los salones de mármol, ni en los títulos, ni en los sistemas estelares que ahora llevaban su emblema. Lo encontró en ellas. Y en sí mismo. El humano sin corona. El esposo de 3 imperios. El rey que nadie eligió, pero que todos aceptaron. Porque al final, el juego que parecía broma se convirtió en destino. Y él, contra todo pronóstico, lo ganó.